En medio de los incendios, en medio de la emergencia, seguimos mirando con mucha preocupación otras cosas que siguen ocurriendo, sobre todo en el ámbito de la delincuencia. Vamos a estar conversando algunos de estos temas y lo que tiene que ver también con el trabajo de las Fuerzas Armadas en todos estos escenarios, junto a Mario Desbordes, expresidente de Renovación Nacional, exministro de Estado. ¿Cómo está, Mario? Muy buenos días. Buenos días, Bárbara. Gracias por este contacto. Bueno, partamos con una cosa que nos llamó muchísimo la atención hace algunas horas, un robo que sufrió la Armada de Chile de armas y municiones en la Capitanía de Puerto de Cochamó. ¿Cómo es posible que ocurra una cosa como esta? Bueno, es muy raro, por supuesto. Las capitanías de puertos son unidades muy pequeñitas que están insertas en todas las comunas, ¿no es cierto?, en donde hay una caleta grande, importante o un puerto pequeño. No son unidades navales grandes, digamos, son las que están a cargo del cuidado litoral. Pero eso no justifica que se entre a robar a un cuartel de la Armada, sea cual sea, por pequeño que sea, y roben, entiendo, 4 pistolas más munición. Eso es gravísimo. Se tiene que esclarecer y, por supuesto, la Armada va a tener que revisar sus protocolos, porque por mucho que, como le digo, Bárbara, sean unidades pequeñitas, las capitanías de puerto las encontramos en las comunas más pequeñas probablemente del litoral, comunas, digo yo, no en las playas más chicas, pero sí en las comunas pequeñas, donde hay funcionarios de la Armada que cumplen una labor de policía marítima, entre otras cosas, supervigilan la pesca artesanal, están a cargo de la seguridad de las playas en esta época estival, etcétera. Con todo, no es correcto, no puede pasar eso, que las Fuerzas Armadas o las policías les roben el armamento, porque si no, ¿qué queda para los civiles? O sea, la ciudadanía civil dice, si le roban a ellos, escucha, ¿qué puedo hacer yo? Imagínese que soy un civil indefenso. ¿Qué tan penalizado están delitos como este? Porque uno pensaría que debería ser más grave todavía. Además de robar armamento, y las implicancias que podría tener después también son mucho más complejas. Este tipo de delito de robo con, en este caso, probablemente con violencia, no tengo el detalle de si esta persona fue agredida, entiendo que sí. Es un robo con violencia, es un robo que tiene agravantes, tiene una pena alta. Eh, Luego, el destino de ese armamento probablemente sea, por supuesto, el delito, sea para bandas delictuales que están hoy día medias apretadas en términos de conseguir armamento. La mayoría del armamento que usan las bandas de narcotraficantes, en mi opinión personal, es armamento externado de manera clandestina a Chile por los distintos pasos fronterizos que son muy permeables. Digo pasos fronterizos legales, no me refiero a los ilegales. En este caso, Bárbara, nuestro personal en frontera está, por supuesto, muy atento al narcotráfico, muy atento a algunos tipos de contrabando y, por supuesto, al control de las personas que ingresan. Pero no hay en la dinámica del control de los ingresos a Chile, ya sea portuario o en los pasos fronterizos, salvo, por supuesto, el de los aviones. Qué sé yo, hoy día a esta hora en Chacayuta o acá en Los Libertadores no hay equipos, ni hay perros, ni hay personal que esté especialmente destinado a la búsqueda de armamento o munición, como sí lo hay respecto de las drogas, por ejemplo. Y en eso tenemos que corregir urgente, porque se requieren escáneres, se requieren... Imagínese usted que una pistola, la mayoría es metal o madera o algún tipo de elemento sintético, pero que no tiene un olor especial y por lo tanto es fácilmente escondible en los chasis de los camiones, en la parte estructural de los camiones, y para eso se requieren escáneres que estén pensando en esto otro. Entonces, aquí tenemos un talón de Aquiles y está entrando armamento. ¿Por qué le digo esto? Porque se ve en manos del narcotráfico armamento que no se vende habitualmente en Chile y que ni siquiera usan nuestras policías, nuestras Fuerzas Armadas, armamento largo, incluso algunas veces armamento de guerra. Entonces es urgente reforzar eso en los pasos fronterizos, el control de ingresos, en los puertos. En los puertos la cantidad de escáner que tiene Chile para ver lo que viene en los contenedores es francamente ridícula comparada con cualquier país OCDE. Si nos queremos comparar con cualquier país OCDE, nosotros tenemos un control de los contenedores que ingresan a Chile, que es paupérrimo, por usar una palabra muy suave y muy académica a esta hora de la mañana. Es que es muy buen punto el que usted plantea porque dentro de las cifras de homicidios que han aumentado, una de las cosas que llaman la atención es que no solo han aumentado en cantidad, sino que también en la proporción con armas de fuego, a diferencia de antes que era con distintos elementos, incluso con punzantes, entre otros. Pero
Y una de las reacciones que ha tenido el gobierno y que ha sido enfático y han tratado de impulsar es el control de armas, desarmar la población, pero en el fondo, más allá de si eso es bueno o malo o no, ¿qué pasa con esto otro? Porque si nunca ingresó, nunca fue catastrada, nunca estuvo en un registro, bueno, ¿de qué puede servir esto? Finalmente terminaríamos desarmando solo aquellos que la usan legalmente, que están inscritas y que todos sabemos quiénes son y dónde están, y dejaríamos con el solo poder de fuego a estos delincuentes. Lo que se está haciendo es profundizar una política que partió en el gobierno anterior, hay que ser sincero en eso. Quizás este gobierno con mucho más énfasis, que es desarmar a los ciudadanos que tienen las armas legalmente inscritas. Hay una serie de requisitos para adquirir un arma que son bastante estrictos. Hay que pasar por informes psiquiátricos, por supuesto, informes penales. Y ahí es donde hay que aplicar inteligencia. Si uno ve que una persona que no tiene ingresos está comprando muchas armas, hay que ir a revisar. Y una persona con ingresos también. A mí, yo tengo armas. Y han venido a mi casa a revisar carabineros y uno tiene que abrir la caja de seguridad, la caja fuerte, donde están debidamente guardadas y tiene que exhibírsela a los policías. Y por eso es muy bueno que la PDI también pueda, de aquí en adelante, empezar a controlar las armas. Pero, en mi opinión, el foco no debe estar en quitarle el arma a las personas civiles que las tienen legalmente inscritas, porque no es cierto, no es demostrable. Yo pedí la información y la verdad que ni siquiera está la información de detalle. No es cierto que la gran mayoría de las armas en manos de delincuentes provengan de ciudadanos honestos que las compraron legalmente. Con todo, Bárbara, yo hago una prevención. Yo fui oficial de la policía, sé disparar, me enseñaron a disparar, la usé en la calle, trabajé en la calle como carabinero y por lo tanto yo le recomiendo a una persona que piense muy bien antes de comprar un arma, porque si usted no está dispuesta a usarla, las armas no son para asustar. Aprovecho de pasar el mensaje. Las armas no son de armas de fuego, no son para asustar, son para utilizarlas en lo que están diseñadas, que es finalmente herir o matar. Y por lo tanto hay que pensarlo mucho, mucho antes de adquirir un arma, no es la solución. Ahora, respecto de los que lo han hecho y han pasado todos los controles, yo creo que comete un error el gobierno porque es mucho más fácil controlar y restringir a las personas, ¿cierto? Mientras vemos que los delincuentes se están armando día a día, ya sea con armas hechizas, que es una de las fuentes de armamento, armas que se mandan a adaptar, a arreglar, que se compran en las armerías que son para otra cosa, ¿no es cierto? Fogueo, balín, ¿no es cierto?, de gas comprimido y otros más. Y pues también esta cantidad enorme de armas que está entrando por las distintas fronteras, el paso fronterizo de Chile, por los puertos de manera, yo creo, bien profusa, porque cuando uno mira, yo entiendo de armas y diferencio marcas, modelos, etcétera, le puedo asegurar que lo que uno está viendo en el poder del narcotraficante, mucho de eso no entra, no está en las armerías chilenas, no está en manos de nuestras policías, etcétera. Ahora, mirando, volviendo un poco a lo anterior, en toda crisis de todo tipo, siempre pensamos en los militares, siempre pensamos en las Fuerzas Armadas para poder contribuir en distintas labores, en este caso de los incendios, por supuesto que también corresponde, el toque de queda, no solo en este caso, sino que también en todas las medidas que se están impulsando para generar un mejor control en la frontera. ¿Cómo ve que ha ido evolucionando esto? ¿Cómo ve que el gobierno también ha hecho un giro desde mucha reticencia hasta mm, mucha aceptación? Mire, los incendios me parece bien, las Fuerzas Armadas están colaborando, la gente tiene que saber que hay centenares de soldados, de funcionarios, de clases, de oficiales, no son puros conflictos, hay de todo, que están capacitándose todo el año en las brigadas forestales que colaboran con el control de los incendios. Son centenares de jóvenes, de funcionarios, de clases, ¿no es cierto?, y de oficiales que están trabajando en esto. La Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea colaboran con sus medios. El Ejército tiene sus helicópteros que son para el uso bélico, adaptados para apagar incendios. Y eso es normal. Los aviones de la Fuerza Aérea, los Hércules C-130, el 737 y los demás aviones están trasladando brigadistas por Chile entero. La Armada hace lo propio. Nuestras Fuerzas Armadas colaboran en estos casos y el toque de queda y el estado de excepción me parece razonable cuando primero en catástrofes suele suceder que se pierde el control estatal y por eso, por ejemplo, en el 2010 cuando tuvimos ese gran terremoto, veíamos estos saqueos y uno hacía gente con autos muy bonitos saqueando un supermercado, se pierde el control y ahí aparece lo peor probablemente del ser humano. Y por eso en las catástrofes es normal que se decrete estados de excepción. Y en esos estados de excepción que se decrete estado de sitio. Pero además aquí, Bárbara, hay indicios serios de que hay personas
Algunos pirómanos que son personas que tienen un problema, ¿cierto?, de enfermedad mental, que gozan haciendo incendios, pero también otras personas que están provocando incendios con intencionalidad política, con intencionalidad de causar daño, de terror, ¿no es cierto? Lo vemos sobre todo en la zona de la región del Biobío al sur, y eso es gravísimo. O sea, aquí tenemos amenazas ayer del líder de la Temucuicuy que dice, si no me devuelven la cosecha, aquí puede haber un incendio generalizado. Eso es muy grave. Entonces, que se usa las Fuerzas Armadas para estado de excepción está bien, pero creo que Paremos ahí solo un segundo, porque esta amenaza que la vimos todos en video, en entrevistas, circulan en redes sociales, dicen que si no les devuelven su cosecha puede haber un levantamiento. ¿Eso no puede catalogarse como una amenaza y ser perseguido? ¿O puede cualquier persona decir cualquier cosa? por supuesto que puede ser perseguido y el hecho de que la Temucuicuy le quitara el agua a los bomberos de acá en la zona central que fueron a colaborar, que los amenazaran, etcétera, es inaceptable. La Temucuicuy es un lugar en donde intentó entrar un fiscal acompañado por decenas de centenares de policías y termina un policía muerto y no se puede ingresar. Eso no puede continuar. El problema es que el gobierno no quiere actuar sobre la Temucuicuy. Vimos a la ministra Siches, la primera ministra del Interior, yendo como que iba a un picnic a la Temucuicuy y la sacan a balazo limpio. Entonces, esa actitud de este gobierno, el presidente Boric llegó a la Temucuicuy y hablaba del territorio liberado de Temucuicuy, ahí está su Twitter. Entonces, este gobierno, efectivamente, hay algunas cosas en las que ha cambiado de actitud porque la fuerza de los hechos los han obligado. Pero respecto del trato a Temucuicuy, que tiene que ser el trato de cualquier chileno, el trato que recibimos cualquiera. Si yo cometo un delito, a mi casa va a entrar la policía. Si ya hay indicios de que en mi casa está pasando algo, en mi barrio está pasando algo, la policía va a ingresar. ¿Por qué no se hace lo mismo en Temucuicuy? Bueno, esa es una respuesta que tiene que dar del presidente de la República para abajo. Además, Bárbara, en el tema del norte, por ejemplo, el gobierno, en vez de estar pensando en infraestructura crítica, que es una ley bien acotada, a mi juicio, una mala norma, debería decretar estado de excepción. ¿Por qué no decreta estado de excepción en el norte si quiere de verdad enfrentar el tema del ingreso ilegal de personas? No sé si usted sabe, Bárbara, pero la norma, y para que no nos están viendo, la norma que se acaba de aprobar para infraestructura crítica dice que las Fuerzas Armadas van a reconducir a la persona que entre ilegalmente a Carabineros. Eso significa, Bárbara, para que la gente lo sepa, que las Fuerzas Armadas no van a ser enviadas a impedir que entren migrantes ilegales. No les van a decir usted no puede entrar, quédese ahí, no ingrese a Chile. La pega que van a tener las Fuerzas Armadas es de un simple recepcionista. Le va a decir, mire señor, acaba de ingresar ilegalmente usted a nuestro país, entonces vaya vaya a saludar a los carabineros que están allá, súbase a ese bus y lo van a llevar a Iquique, Antofagasta, etcétera. Eso es la norma. Por lo tanto, es engañar a la ciudadanía diciéndoles que con esta ley vamos a enfrentar la migración ilegal, porque no es efectivo. Bueno, además hay que agregar que la frontera con Bolivia son 900 y tantos kilómetros muy permeables, más de 100 pasos fronterizos, y por lo tanto esto no se soluciona poniendo militares allá. Hay que reforzar a la policía. Carabineros tiene un área de frontera y límites que es muy pequeñita, eso hay que darle musculatura gigante, porque es un problema grave que vamos a seguir viviendo. Chile es un país que en 40 años ha crecido mucho, se ha desarrollado, somos un país que éramos ejemplo a nivel latinoamericano. ¿Por qué los migrantes se vienen por miles a Chile, no se van a Nicaragua, no se van a Cuba, no se van a Venezuela? ¿Por qué los dominicanos, cierto, no se van a El Salvador o a Honduras o a Perú o a Argentina? Bueno, porque Chile es un país que es un imán para el migrante que quiere rehacer su vida en un buen país. Y como Estados Unidos cierra sus fronteras, Bárbara, es desde, y usted es cientista política, del análisis de cierto, en este tipo de escenarios, mientras más problemas ponga Estados Unidos en su frontera, más posibilidades tenemos de recibir oleadas de migrantes que no van a poder entrar a Estados Unidos. Y la otra alternativa entonces, de un buen país que tiene cierto solidez institucional, que tiene cierto un buen vivir comparado con todo el resto de América Latina, es Chile y no van a seguir llegando. Entonces, perdón que me alargara, pero la solución no es el proyecto de infraestructura crítica, es reforzar a carabineros, es fortalecer a la policía de investigaciones y, por supuesto, usar a las Fuerzas Armadas con más atribuciones. Y para eso están los estados de excepción. Es que de todo esto que acaba de decir, surgen quizás dos puntos de análisis distintos. Uno es, si es que no vamos, o sea, ¿cuál la definición es no impedir que sigan ingresando migrantes de forma irregular? Porque lo que ocurrió actualmente, varios alcaldes nos denunciaban, los militares, por supuesto, dentro de las funciones que podían hacer, lo que hacían era reconducir a estas personas a albergues, por ejemplo. Ahora, en este caso sería hacia cuarteles de carabineros, no es muy distinto, seguirían ingresando de todas maneras, no se frena el problema.
Y por otro lado, otro debate que tenemos pendiente respecto a muchos proyectos en los que se intenta utilizar el trabajo de las Fuerzas Armadas, que es un debate bien de fondo, es pueden o no, hasta qué punto tienen una formación, una capacitación, tienen armamento distinto de carabineros, entonces pueden simplemente entregárseles funciones propias del cuidado de lo que hace carabineros permanentemente, hasta qué punto ellos pueden actuar o no, porque tampoco podemos arriesgar a militares a algo similar a lo que vimos en el estallido social. Recuerdan esas imágenes que veíamos militares, muy poquitos además, en la entrada de los supermercados llegaban hordas de personas y en realidad lo único que hacían ellos era correrse hacia un lado y dejarlos que pasaran. Porque es evidente que, bueno, ¿cuál era la otra solución? Disparar. No estamos dispuestos a que eso ocurra, entonces ¿para qué los ponían? Hay un debate ahí bien de fondo. Lo primero, la norma, que es una norma constitucional que se acaba de aprobar en el Congreso. Yo fui a exponer a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados ahora en enero, en mi calidad de ministro de Defensa. La norma dice que las Fuerzas Armadas tienen la función de reconducir a la persona que ingresa ilegalmente y reconducir a carabineros. Esa es la función principal. No se les está diciendo, oiga, mire, vamos a desplegar tropas y le vamos a decir a los inmigrantes ilegales, señor, no puede ingresar a Chile. Yo entiendo que hay mucha gente que quiere venir a Chile, que la mayoría, la gran mayoría viene a esforzarse, a sacarse la mugre, ¿no es cierto?, etcétera. Pero los países somos igual que una casa, tenemos capacidad limitada de recibir gente. Y yo creo que Chile ya la capacidad la superó. Ya nosotros, Bárbara, proporcionalmente a nuestra población hemos recibido más que Colombia, que es el país que más migrantes venezolanos ha recibido. Entonces, en términos de cantidad global, pero proporcionalmente a nuestra población, Colombia tiene 40 y tantos millones de habitantes. Hemos recibido más que Colombia. Entonces, no tenemos más capacidad, no es que no queramos, no podemos. Y además de eso, entre medio viene delincuencia que entra por estos pasos no habilitados. Entonces, está mal diseñada la norma, pero se logró. Se logró después de una serie de tiras y aflojas que se comprometiera el gobierno a fortalecer a la policía. Algunos plantean crear una policía especial de frontera. Mire, todos estos inventos de crear policías nuevas, entelequias especiales, no tienen ni un sentido. Carabineros de Chile es un ejemplo internacional en el área de frontera y límites. Tiene una escuela de frontera y límites donde se vienen a formar policías de América Latina. Entonces, lo correcto es fortalecer a la policía. Luego, usted tiene toda la razón, se está planteando que las Fuerzas Armadas se empiecen a involucrar prácticamente en todo. No es su rol. Ayer, Bárbara, en el diario El Mercurio aparece una noticia muy poco destacada. En Valparaíso, en la quinta región, perdón, en la región de Valparaíso se acaba ayer de absolver por algunos cargos, pero se les condena por otros de menor cuantía a carabineros, a un mayor y un sargento que son acusados de uso excesivo de la fuerza, de homicidio frustrado, la fiscalía de manera extraordinariamente irracional, lo mismo que el Instituto de Derechos Humanos intentaron que estos carabineros quedaran de por vida presos. Fíjese, Bárbara, que primero el tribunal dice aquí no se puede acreditar esto, no tiene sustento por unanimidad, el tribunal oral en lo penal. Yo lamento que igual los condenara, porque me hubiera encantado que esos jueces hubieran estado en la calle cuando a los carabineros esto les tocó esta violencia media. Pero ¿sabe usted cuál es uno de los argumentos, Bárbara, que plantea adecuadamente la defensa, el abogado Manríquez? Es, perdón, el personal de COP, Fuerzas Especiales o Control de Orden Público, estaba en otro lugar y le toca proceder al mayor y al sargento que no están capacitados para enfrentar este tipo de hechos y en su condición de funcionarios de orden y seguridad, que no saben usar bien estos equipos, bueno, enfrentan estos actos de violencia extrema. Imagínese usted las Fuerzas Armadas, como bien usted dice, que no están capacitados, no es su rol, no es su formación. Las Fuerzas Armadas tienen que mantenerse permanentemente capacitándose. Y si usted las saca además de ese rol, usted va a tener Fuerzas Armadas que no van a estar en los niveles de apresto que necesitamos. Hay gente que dice, bueno, pero no necesitamos Fuerzas Armadas hoy día si no tenemos un escenario potencial de conflicto. Eso es falso. Primero, el país que eliminó su Fuerza Armada es Costa Rica. Pregúntele a Costa Rica qué está siendo hoy día desesperado pidiendo ayuda internacional porque Nicaragua le invadió un sector costero de centenares de kilómetros. Y el país que era el ejemplo de, esto fue hace ya 3, 4 años, el ejemplo, ¿no es cierto?, de haber eliminado las Fuerzas Armadas, hoy día está pidiendo agüita. Entonces, si usted mira el escenario vecinal, yo quiero mucho a Perú, tengo harto amigo peruano, cada vez que puedo voy, tengo contactos con ellos, pero fíjese usted que está marcando en las encuestas, en Perú, el señor Antauro Humala,
usted es cientista político, se lo vuelvo a reconocer, ¿no es cierto? Antauro Humala es una persona que ha declarado abiertamente que si llega a ser presidente del Perú, su principal pega va a ser recuperar por las buenas o por las malas Arica e Iquique. La única manera de evitar locuras como esa es que nuestras Fuerzas Armadas estén un escalón más arriba que las del vecino, no pueden estar empatadas. Y para eso tenemos que, ¿no es cierto?, tenerlas permanentemente en su rol, que es el de prepararse para un eventual conflicto que no queremos tener jamás. Eso se llama disuasión. Entonces, si sacamos a las Fuerzas Armadas de su rol habitual, las sacamos constantemente, lo que estamos haciendo es finalmente impedir que cumpla su rol principal, que es el disuasorio. Pero además de eso, es tapar el sol con un dedo, porque es parchar una cuestión. Lo que necesitamos, Bárbara, perdón que me alargara, es reforzar a nuestras policías, modernizar carabineros. Hoy día un carabinero es una práctica de tiro, se dispara 14 balas al año. Eso es ridículo. ¿Por qué no hace más práctica de tiro? Porque no hay capacidad, porque no hay recursos, porque están en la calle y porque hoy día se van más carabineros que los que entran. Ese es el foco que debería tener este gobierno. Lamentablemente, pese al esfuerzo de la ministra Toa, que yo reconozco que está bien intencionada en esto, no ha habido interés en poner los recursos necesarios para tener de verdad, un plan y un acuerdo nacional antidelincuencia. Muchísimas gracias, Mario. Nos queda corto el tiempo porque este tema da para muchísimo, pero esperamos conversar pronto para Así poder es. profundizar más. Que tenga un muy buen fin de semana. Igualmente, Bárbara. Los dejamos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.